Sí, estamos hoy precisamente domingo 1 de mayo del 2016 aquí en el rancho Los Vega del municipio de Yauquemecan. Yauquemeca, estado de Tlaxcala, con mi amigo y compañero de luchas estudiantiles, el ingeniero David Vega Becerra. ¿eh? Que es aquí el patrono de este rancho. La pequeña propiedad nada más. Un charro a sus 70 años de edad. Y bueno, pues estamos en su rancho donde tenemos este precioso ruedo, ¿verdad? Especial Rústico. para charrería, muy rústico, de adobe, en medio de este cultivo de avena, ¿verdad? Y estamos viendo practicar aquí una escaramuza charra. Por favor, Vega, empecemos. Sí. Bueno, pero antes yo quiero decir que David Vega Becerra, además de ser charro a sus 70 años de edad y llevar ya con él 3 generaciones de charros aquí en su rancho, fue un líder estudiantil clave, sumamente importante en el movimiento estudiantil en 1967 y en 1968 en el Instituto Politécnico Nacional, siendo él dirigente en la Escuela de Ingeniería Textil del Instituto Politécnico Nacional. Así es. Y queremos platicar con él pues de su autobiografía, de su el papel como líder del movimiento en el 68, en el 67, el 2 de octubre. Pero bueno, ahorita que por favor, nos explique un poco aquí de su rancho y de la escaramuza charra. Sí, esta es una pequeña propiedad que me dejó mi señor padre, que él nació en este lugar. Él se superó, fue maestro y aquí tenía siempre una raigambre en este espacio, en este lugar. Aquí yo me he dedicado a hacer actividades agrícolas y además a desarrollar actividades de la charrería, en la que desarrollan, en este caso, el equipo campeonas del estado de Tlaxcala, que se llaman Valentinas. ¿Sí? Este equipo está compuesto por 8 integrantes, en donde participa una nieta y una hija. Ahorita están practicando porque el próximo 15 van a hacer el campeonato estatal. Y estas actividades requiere de una coordinación, un buen manejo del caballo, una serie de evoluciones que hacen y que son calificadas de acuerdo a un reglamento que está regido por la Federación Nacional de Charros, la Federación de Charros a nivel nacional. Y en esto me permite tener una integración familiar, un entretenimiento y una práctica de nuestro deporte nacional, que es una de las actividades que se desarrollan en muchos lienzos a nivel de toda la República y en la que yo formo parte también de esta expresión cultural, deportiva y que está arraigada en lo más profundo de las actividades agrícolas, ganaderas y que se han hecho aquí en México una diversión para el entretenimiento y la ejecución y el trabajo con este noble animal que es el caballo. Así es de que aquí tengo un invitado de honor, mi gran amigo Pablo Martel, que nos unen lazos muy estrechos de amistad y sobre todo que están solidificadas por haber participado en un movimiento interesante, muy importante en el año de 1967, que fue un movimiento de solidaridad
en donde se movilizaron 70,000 estudiantes para lograr que una escuela particular pasara a formar parte del sistema federal de educación agrícola. Y esto fue producto de una acción que es indudablemente una hazaña de solidaridad, de participación conjunta entre estudiantes de Chapingo, Politécnico, las normales rurales, la normal de la Ciudad de México, la normal superior y obviamente todas las escuelas de agricultura que nos movilizamos para lograr un acto trascendental de justicia básica, que una escuela se convirtiera en un proyecto federal para preparar cuadros en la actividad agrícola en nuestro país. Muy bien, Pablo, pues vemos aquí haciendo una evolución que se llama el abanico. Lo están practicando, este ejercicio se hace trotando. Ahorita está con la entrenadora porque le está corrigiendo todos los detalles que pudieran existir para lograr una sincronización lo más perfecta posible y que puedan obtener una alta calificación. Este es uno de los ejercicios que son muy vistosos en la Charrería Nacional porque está la mujer presente, esta mujer que hoy en día está haciendo una labor muy importante de presencia en todas las actividades del ser humano y que lo hacen de una manera muy responsable, muy dedicada y que con una gran habilidad, porque que hagan esos cruces, ahorita claro lo están haciendo a baja velocidad, pero lo hacen a pleno galope, que son ejercicios bastante peligrosos y que pues reflejan también el carácter, ese carácter tan especial del ser mexicano. Y además de la escaramuza charra, tengo entendido que tus hijos son charros, tus nietos son charros, tienes un nieto charro completo y yo la otra vez aquí vi que funciona tu rancho como un centro de capacitación en charrería porque vi a los niños en sus caballitos de palo entrenándose. Así es, en este espacio también se preparan los niños en esta actividad, porque para hacer charro hay un dicho muy conocido que el charro se hace de babas, no de barbas. Y entonces aquí los niños tienen un espacio en la que se les va preparando en el manejo de la soga y también tienen un lugar en donde practican. Y si ves allá hacia el fondo, hay un pequeño grupo de charros donde está mi nieto y que están practicando el floreo. En el momento de que están haciendo la participación en las niñas de la escaramuza, en el fondo verás allí un chico que trae una playera blanca, ¿sí? Que está haciendo una práctica de floreo. Y eso también se hace con niños que está en una actividad de desarrollo, que aquí vemos por ejemplo mi nieto que empieza a hacer la práctica de floreo, ¿ya? Y que le está mostrando a otros jóvenes la manera correcta de hacer la práctica y el manejo de la soga. Estas suertes forman parte de las 9 suertes que hay en el ejercicio de la charrería. Entonces mi nieto ahí está haciendo algunas filigranas que se utilizan en la charrería. Entonces está practicando, obviamente hay cosas que resultan, que requieren rectificar, ahí está haciendo pasadas, que son las actividades que se desarrollan en la suerte de manganas a pie para lograr consumar la suerte.
Es tu nieto, ¿cómo se llama tu nieto? Mi nieto, el que está ahí de playera blanca, es Alejandro C. Vega, ¿sí? Y él ya es un charro completo, participa ya en eventos a nivel nacional, representando al estado de Tlaxcala, desde que era casi un niño de dientes de leche, se llama la categoría, en donde ha participado en eventos a nivel nacional, representando a nuestro estado, el estado de Tlaxcala. Excelente, excelente. Vega, qué bueno que gracias por referirte a nuestro glorioso movimiento del 8 de mayo del 67, donde efectivamente ustedes, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, de aquella época, la FEXEM, ¿verdad?, con los normales rurales, y efectivamente la Escuela de Agricultura, pues jugaron un papel fundamental en el triunfo de nuestro movimiento, ¿verdad? Que bueno, pues se resolvió favorablemente creando la Facultad ahora de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Delicias, Chihuahua. Y bueno, yo pienso que es todavía un pendiente que tenemos nosotros, los egresados de esta facultad, con ustedes, los dirigentes del Instituto Politécnico Nacional, que no hemos todavía reconocido la participación de ustedes junto con nosotros, que hicieron una huelga ustedes solamente por solidaridad con nosotros. Yo quisiera recordar junto contigo pues algunos de los líderes de aquella época, Vega. Sí, si podemos nombrar algunos líderes, empezamos por una escuela central que juega un papel muy importante en su conjunto y su parte directiva, su parte dirigente. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el compañero que ya falleció recientemente, Raúl Álvarez Garín. Otro compañero que jugó un papel importante en esa ocasión, aunque después ya ha seguido su propio camino, Ángel Verdugo. Y otro compañero que no se le ha mencionado mucho, Aurelio Canales, otro compañero muy importante en esa época, compañero que también de físico-matemáticas, Baudelio Mancillas. Y por parte de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pues está Mauro César Enciso Barrón, Carlos Razo Horta y otro compañero, Mastache, que jugaron un papel importante. Incluso yo quiero decirte que a Mastache y a Mauro César Enciso recibieron una golpiza, porque en aquel entonces las fuerzas oficialistas pues intentaron en más de una ocasión romper la huelga y ellos fueron agredidos violentamente. Dentro de la unidad profesional Zacatenco. En la escuela de la ESIA estaba un compañero de apellido Barrón, que también jugó un papel muy importante. Ahí también anduvo un participante que posteriormente estuvo en la guerrilla, que tuvo ahí una presencia importante. Lo otro, en la Isique, sin lugar a dudas, César Enciso Barrón, no es de Cime, perdón, es César Tirado Villegas. ¿Sí? En el área de Zacatenco, este es más o menos los dirigentes del área de Zacatenco, y en la escuela del área de José ciencias, Rodríguez. Bueno, José Rodríguez, sin lugar a dudas, pero ya en ese momento sí tiene una participación, pero ella andaba como en otro proyecto, ¿no?, de ligarse a las luchas campesinas en el país. Marta Servín, una compañera excelente, es de las grandes precursoras de un cambio de actitud y de participación en contra de una posición oficialista, tradicionalista. Compañeros como los García Reyes en la Escuela de Economía,
Oralia García Reyes, que era estudiante de la vocacional 7. Oralia era aquella que le decían la guerrillera. La guerrillera. La guerrillera. Compañeros importantes como también Guillermo González Guardado, su hermano que estaba en la vocacional 5, los sinaloenses, bueno, Sóstenes Tordesillas, es otro compañero muy importante, también un compañero de la Escuela de Economía, Zárate, o sea, un compañero... ¿Era Zárate Villegas? No, era bueno, de apellido Zárate. Sí. Los hermanos Reyes, también Jaime García Reyes, Efraín García Reyes, hermanos de Oralia, que eran combatientes radicales, con una oratoria... Brigadistas, muy fogueados, ¿no? Para hacer aquellos mítines relámpago que hacían en los camiones. Exacto, y convencer, porque esa huelga se hizo rápido y fácil, pero teníamos enfrente a toda la estructura oficialista, obviamente todo el partido del poder, la estructura gubernamental, pero ¿cómo es que un grupo de jóvenes, entre los que me incluyo yo, tuvimos la capacidad, ¿verdad? Y había también una disposición generacional a actuar en cosas de justicia, que tuvieron la capacidad de parar el Politécnico una semana en solidaridad, estrictamente, sin pedir ninguna petición propia. ¿Sí? Y que esto es producto de una idea que al final de cuentas se fue refinando a través del tiempo, porque hubo movimientos en el Politécnico en donde había una lista como de 100 y tantas peticiones. Pues claro, las autoridades pedían, les daban lo más sencillo y lo más importante, pues nunca se lo resolvían. Entonces, teniendo esa experiencia y concretada por los compañeros de físico-matemática, en una asamblea que se hace precisamente después de que se desata la huelga, que se constituye el Consejo General de Huelga del IPN, se toma la decisión que ese movimiento iba a ser solamente el apoyo de la demanda de los estudiantes de Ciudad Juárez que estaban en la escuela Hermanos Escobar. Entonces, eso nos llevó a un enfrentamiento, a una confrontación con la parte oficialista, pero que también se generó un proceso muy importante a nivel de dirección, en reconocimiento entre las cabezas posibles que empezaban a despuntar los liderazgos, ¿verdad? La consistencia y la identidad que logramos tener, un núcleo de gentes que actuamos desinteresadamente y que era un acto solidario, humano, muy profundo y que empezamos a identificarlo, pero que además entre el sector estudiantil empezó a cundir un proceso de concientización muy interesante que no tardaría mucho en aflorar y que de alguna manera es un antecedente organizativo, conceptual, de liderazgos que va a tener una expresión también en el movimiento estudiantil del 68. Además un antecedente muy inmediato porque estamos hablando de junio, julio del 67 a julio del 68, así es, y en donde la pugna que se genera ahí por esclarecer la situación de los liderazgos, en donde la FENET sigue jugando un papel de divisionismo, de control, de mediatización, y que sigue siendo un elemento que explica también esa confrontación que se da el 26 de julio, en donde dos marchas que van en forma separada, una del Politécnico en contra de la represión que había ocurrido en la Ciudadela, el día 23 de julio, ahí se confluyen las fuerzas, una oficialista, otra ya democratizadora, de lucha y de conciencia, que rompen la marcha oficial y que hacen que se unan en un punto que es en la Alameda y que responden a la agresión ya en forma conjunta, en donde ahí se da la simiente, se dan los elementos de la unidad estudiantil, poli, universidad, la parte de la escuela de agricultura, y bueno, es parte de otra historia, ¿no? Pero el 67 tiene un factor que es inédito, que ahora lo estábamos repasando, que como 70,000 estudiantes a nivel nacional se mueven en un acto de solidaridad, 70,000
para resolver un problema de una escuela que había aproximadamente 400, 500 estudiantes. Entonces estamos hablando que por cada estudiante en huelga en la escuela original se movilizaron más de 120, 150 estudiantes. Solo por solidaridad. Por solidaridad, por alumno. Chapingo era su primer huelga en la historia. ¿Ven? Porque escuela Chapingo en un principio era también militarizada y tenía el régimen castrense de disciplina militar. Y bueno, Chapingo también, que fue una parte importante, fue la primera que se manifestó en solidaridad y que cuando se da esa situación de esclarecimiento, que tiene una razón central, que es muy importante, la amenaza que recibe la Escuela de Agricultura, que si en una fecha, especialmente el 6-7 de julio, o sea, no levanta la huelga, iba a entrar el ejército, pero no allá en Ciudad Juárez, en Chapingo. Es lo que más les dolía a Chapingo. Entonces, esa es una situación que levantó. Porque en Chapingo había arriba de 1000 estudiantes. Y entonces, perder una escuela... Además aquí junto a la Ciudad de México. Texcoco. Entonces, esa situación llevó a la parte dirigente del Politécnico y fue la que motivó más para evitar una intervención del ejército que ya se había dado en aquel entonces en Michoacán y en Sonora. ¿Sí? Y entonces era algo que había cundido entre una inquietud entre los jóvenes, pues que había que hacer algo para detener una acción represiva de esa naturaleza, lo cual se logró, que es algo que también es inédito anteriormente, y el régimen de Gustavo Díaz Ordaz pues prácticamente resolvió todos los problemas de peticiones y de disidencia, pues a base de represión, ¿no? Le dio palo a los médicos, le dio palo a los ferrocarrileros, le dio palo a cuanto movimiento estudiantil. A los ferrocarrileros conjuntamente con Adolfo López Mateos, pero era la política de esto. Y entonces eso... Pero él era el garrote, claro. Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Fue secretario de Gobernación con Adolfo López Mateos. Entonces él era pues un instrumento muy claro y que toda su vida llevó esa línea y de justificación y de mentir en muchos aspectos. Entonces, pues se pudo detener esa escalada represiva, que es otra hazaña generacional, tanto de los jóvenes que estudiaban agricultura, o sea, las escuelas normales rurales, que también entraron en huelga en solidaridad. 30 normales rurales. 30 normales. En el país. En aquel entonces, 30 o 32 todavía. Más o menos. Más o menos, 30 o 32. 32 ahora les han pegado muy duro, ¿no? Ya quedan como 15, ¿no? Sí, muy poquitas, y le siguen pegando duro. China pues es algo que está presente, ¿no? Y latente. Sí, muy presente. Y a nivel internacional. Y hasta a nivel internacional, que es algo que ha dado vuelta al mundo. Y no se la va a quitar. No, encima nunca... Ese problema lo tienen todavía. Hasta que se resuelva. Así es. Bueno, y entonces eso es lo importante de una negociación que se da además en condiciones difíciles por el papel que juega la dirección oficialista de la FENET, que aquí hace rato nos comentabas que a ti te tenían secuestrado prácticamente para obligarte a firmar un convenio de que supuestamente se resolvió el conflicto en la oficina de Píndaro Biostegui, que era el encargado de manejar los aspectos juveniles, porque él tenía el cargo del director del INJUVE, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Entonces, esa es parte ¿Recuerdas algunos de los dirigentes chapingueros, Vega? Claro, desde luego. Yo tengo, y lo manifiesto en varios planteamientos, yo fui el que le di la entrada en la FENET, porque yo era vicepresidente de la FENET, a la demanda que traían ya los chapingueros de solidarizarse. Acudieron a la instancia de la FENET, que era la organización estudiantil que oficial, pero la que tenía la representatividad, y ellos acudieron y como que no les hacían caso. Yo era vicepresidente y hablé con uno de ellos, y ¿cómo recuerdo el nombre? A un compañero de nombre Zapata Vaqueiro. Pedro Zapata Vaqueiro. Pedro, yo me acuerdo de Zapata Vaqueiro. Un yucateco, chapinguero. Chapinguero, o sea, lúcido, de lenguaje rápido, coherente, lógico.
con el que platico, y él fue precisamente el que comentaba la posibilidad del ejército ya de entrada a la amenaza que existía. Entonces yo... Siempre trabajó políticamente desde estudiantes y después como profesionistas, como maestros, muy cercano con Aquiles Córdoba. Sí. Yo en ese momento no iba a Aquiles Córdoba, el que iba al frente era Zapata Vaqueiro. Sí. Le doy la entrada Sí. porque yo ya traía una lucha interna dentro de la FENED, que en una ocasión se manifestó cuando nos entrevistamos. Bueno, ellos se entrevistaron con Gustavo Díaz Ordaz, y que nada más iban a hacer un planteamiento muy leve, muy ligero, pues que eran las directrices que les marcaban los que los controlaban, ¿no? Y entonces sí permitieron la entrada, pero la respuesta de ellos fue fría. Y después en corto los dirigentes de la FENED decían, no, es que son de izquierda, esos muchachos son de izquierda. O sea, una posición mercantista propia de la Guerra Fría de aquella época, y que de alguna manera no hicieron caso. Pero ¿qué hacen los compañeros de Chapingo ante esa situación, esa actitud de frialdad, de no solidaria? Se van a las bases del Politécnico. Y es donde yo tengo la oportunidad de conocer la oratoria de Aquiles Córdoba, ¿sí? Y lo tengo muy presente porque en la escuela de la ESIME tiene un discurso muy fuerte, muy radical, muy vivo, muy expresivo, que precisamente convencía bien a la gente y sigue convenciendo. Pues él es un dirigente de una expresión que, bueno, pues muy respetable, que no como los humanos, pero en esencia es una expresión que sigue siendo de lucha y un liderazgo auténtico, ¿no? Sí, actualmente sigue siendo un dirigente político importante, ¿no? Independientemente de los asegúnes que pudiera haber, ¿no? Eso ya es... ¿Y de quién más recuerdas de los chapingueros? De esa época, de estos dos elementos centrales, porque ya posteriormente los que destacan es... pero ya en el 67 ya andaba, por ejemplo, Luis Cervantes Cabeza de Vaca, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, sí. Y el otro, el compañero de Michoacán. Sí, Taide Aburto, que era el presidente de la sociedad de Chapingo en esa época. En el 67-68. Sí. O sea, y más compañeros, pues la verdad no por nombre, no recuerdo, pero de las personalidades claves en este proceso de desarrollo de esta lucha a nivel nacional. Bueno, está precisamente este grupo de chapingueros que encabezaba, bueno, en esa reunión, Zapata Vaqueiro. Y por supuesto tú, que nos conocimos cuando llegas tú representando a los estudiantes, pues ahí empezamos a tener algunas referencias, pues que andábamos en espacios similares, ¿no? Conceptuales y organizativos. Sí, bueno, pues finalmente a ti y a mí nos hicieron vicepresidentes de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. No, tú sí fuiste vicepresidente, yo solamente fui el representante de Relaciones Internacionales, que nunca me tocó ¿Quiénes eran los otros vicepresidentes de la Bueno, CENER? Mauro César Enciso Barrón, Arturo Sama. Arturo Sama, Pablo Gómez también estuvo, pero en una cartera menor, pero y uno de las normales rurales. Ahorita no recuerdo. ¿Morales? No, de las normales rurales. No. Bueno, era uno de las compañeros de las normales rurales. Junto con Arturo Martínez Nateras. Bueno, Arturo Martínez Rolando Nateras, Waller. En ese momento quedó como secretario general. Porque el anterior comité, donde Talamantes era presidente, y en el segundo congreso se siguió siendo Talamantes, Rafael Aguilar Talamantes, quedó Arturo Martínez Nateras, y en el anterior Rolando Waller era el secretario general de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, en la que después de estar en la FENED, que me corrieron por andar haciendo estos actos solidarios, pues nos expulsaron los del ESIME, compañero Carlos Razo Horta, Mauro César Enciso Barrón, Juan Botello, y a nosotros de la Textil,
Sergio Antonio Castañeda Vez, el hermano del Búho, José Valle Espinosa, que era parte de nuestro comité, y yo en lo particular. Salimos, Florencio López Osuna. No, Florencio no estuvo en la FENET en ese momento, pero él es de los cuadros importantes de Escuela de Economía, ahorita se me estaba olvidando. Efectivamente él participa en el 67 y el 68. No. El poeta. Su hermano, el poeta, que por cierto lo vi ahora en Mazatlán, que es el que hizo el himno a Sinaloa, el hermano del Pai, le decíamos el Pai, el chico era... Y el Pai Grande es el que compuso el himno a Sinaloa. Y ya estoy dando aquí ya el terruñazo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esta situación pues es una hazaña, ¿no? Generacional, que no se ha dado a conocer del todo, pero que seguimos vivos, actuantes, inquietos por la situación que está viviendo nuestro país. Pues estamos llegando de manera muy naturalita por la conexión, ¿verdad?, tan estrecha que hay del movimiento del 67 nuestro, y bueno, y de ustedes también, con el movimiento estudiantil popular del 68. Estamos aquí con el ingeniero David Vega Becerra, en su rancho Los Vega, aquí en el estado de Tlaxcala, su servidor Pablo Martel Santos, y el apoyo aquí con la cámara de Uriel Sánchez. Para, pues, si tú estás de acuerdo, entrarle de lleno al 68, pero allá en otro espacio, teniendo como sí, marco, otro marco, ¿sí? Tu casa, Sí, claro, ¿cómo ves? Adelante, ¿sí?